Hola, buenas y bienvenidos al canal de AEPSIS. Hoy está con nosotros Sandra Millán, que es una destacada psicóloga en Valencia, especializada en el tratamiento de trastornos del estado de ánimo, adicciones, trastornos alimentarios y de personalidad. Su enfoque de trabajo se basa en la terapia cognitivo-conductual, que se caracteriza por un método empático e integrador, lo que permite adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente. Bienvenida, Sandra. Hola, muchas gracias por darme este espacio para hablar un poquito sobre adicciones. Nada, muchas gracias a ti por estar aquí. Pues si te parece, empezamos. Sandra, ¿cuáles son las etapas de recuperación de una adicción? Bueno, pues la verdad es que aquí hay un poquito de controversia porque como siempre cada persona es un mundo y no podemos especificar para cada persona cuáles son las etapas, pero a nivel general las explicamos a través de unas 5 etapas. Si te parece, para explicar esto sí que me ayudaría de un esquema que tengo por aquí, ¿vale? Este que tenemos por aquí que lo expresa muy bien porque además está de una forma circular y ahora os explico por qué se encuentra de esta manera. Bueno, esta teoría de Prochaska y Di Clemente es súper conocida en el mundo de las adicciones porque, como digo, es la que mejor lo refleja. Y empezamos por una etapa de precontemplación muy representativa porque, a pesar de que se encuentra dentro de esta etapa, es este momento en el cual las personas todavía no son conscientes de que quieren dejar el consumo como tal. Entonces, es muy característica de esta frase de cuando yo quiera lo dejo, ¿no? Porque, claro, al final, en ese momento la persona no tiene nada de conciencia de problema que está suponiendo en su vida y raramente, por no decir imposible, acudiría en ese momento a una etapa de tratamiento de psicólogo. Aquí esta persona continuaría el consumo normal, habitual también que el entorno pues empiece a hacer comentarios, ¿no? De tienes que dejar esto, no te está viniendo bien, empiezan las consecuencias del consumo más desagradables, pero la persona ni de coña va a ir a terapia en ese momento. Luego, en la etapa de contemplación, aquí digamos que la persona ya se lo empieza a plantear, empieza a pesar más la balanza de las consecuencias negativas, pero tampoco va a acudir todavía a terapia. Aquí sería lo típico de, pienso que en Año Nuevo igual lo dejo. O cuando me toque la lotería, voy al psicólogo, ¿no? O sea, así como coletazos de ya no me está gustando, pero todavía pesa un poquito más la parte del consumo. Al final es difícil porque es importante, creo que tener en cuenta que todas las personas que consumen tienen un porqué y tiene una razón lógica para continuar consumiendo. Si no tenemos consecuencias favorables del consumo, no somos masocas, no seguimos consumiendo. Entonces ahí todavía hay consecuencias que pesan más, que son más agradables. Después de esto, tenemos la etapa de determinación, a veces se llama preparación, ¿no? Aquí la persona, digamos que empieza a buscar recursos y herramientas, pero todavía no pasa a la acción. Es decir, sería típico de empezar a mirar psicólogos o preguntar a otras personas que ya han abandonado el consumo cómo lo han hecho, cómo les ha ayudado más. Voy al médico y pregunto, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Pero todavía sigo consumiendo. Ahí estoy, ¿no? Pero yo ya voy hacia ahí, ya voy hacia la acción, que sería justamente la siguiente etapa en la cual es una etapa más indeterminada porque es la etapa en la que yo empiezo el tratamiento y que digamos que se puede mantener cierto tiempo, en la cual yo empiezo ya pues eso, a dejar del consumo, a pues enfrentarme un poco a esa abstinencia, pero todavía no he mantenido, no he integrado en mi vida esa abstinencia y podemos decir que he dejado de consumir como tal. Para eso nos pasaríamos a la etapa del mantenimiento, que es importante que tengamos en cuenta que para decir que estamos manteniendo una abstinencia, la teoría de Prochaska y Di Clemente dice que tienen que ser al menos 6 meses. Y eso va a ayudar mucho de cara a cuando estamos en un tratamiento de tipo grupal, pautar un poco qué herramientas vamos utilizando. Digamos que esos primeros 6 meses podríamos decir que son los más complicados y en los cuales yo me tengo que enfrentar a la mayor parte de situaciones difíciles. Sí que es importante, y aquí en este esquema que os he puesto pone mantenimiento y recaída, en este caso lo ponemos ahí, pero es verdad que yo quería hacer un matiz y es que la recaída
está presente y puede estarlo en cualquiera de esas etapas. Desde la etapa de acción, como la de mantenimiento, como la de preparación, yo me puedo enfrentar a esto y es importante que lo tengamos en cuenta porque al final forma parte del proceso y si no lo trabajamos como tal y se queda como un tabú, caemos en el riesgo de que el paciente con la adicción no nos cuente que ha tenido esa recaída por verla como un fracaso. Y aquí yo en terapia siempre digo una cosa, todo lo que pueda pasar mientras estamos en terapia, bienvenido sea, porque es una oportunidad para trabajarlo y que estemos preparados para cuando nos pase fuera de la terapia. Entonces, si tienen que haber cagadas y si tienen que haber momentos complicados, que las hayan en terapia, porque así podemos saber qué cositas se nos han quedado por trabajar, si había algún contexto por ahí difícil que no habíamos visto o que no se había planteado, lo ponemos encima de la mesa. Entonces, yo me esfuerzo mucho a los pacientes a explicarles que no pasa nada porque haya una recaída, por mucho miedo que dé, que es normal, porque al final de ahí siempre vamos a aprender cosas. Sí, de hecho, me parece muy curioso y muy importante el que hayas dicho lo de la recaída porque es una parte del proceso de adicción que no se suele hablar por las consecuencias negativas que tiene. ¿Cuáles son los detonantes más habituales que has visto que causan esa recaída y cómo nos podemos proteger de ello? Pues mira, justamente Sandra, para esto también me había preparado un pequeño esquema bastante explicativo que creo que hará que lo entendamos un poquito mejor. Como veis en la imagen, primero, antes de responderte, Sandra, me voy a explayar un poquito solamente en explicar ese esquema, ¿vale? Y en el por qué está distribuido de esa manera. Como vemos en el esquema, sería como qué pasos en cadena hay antes del consumo. Muchas veces los pacientes lo que dicen en terapia es, pues es que estaba en el bar y consumí. Y dices, vale, pero nos hemos saltado 2 pasos de la cadena, como veis hay 4. Entonces, esa asociación que hace nuestro cerebro de una situación al consumo, en terapia lo que vamos a tener que hacer es dividirla en, vale, ha habido esta situación que sería el disparador, en el caso que os he puesto, el disparador sería el bar. Después tenemos los pensamientos que han aparecido, que muchas veces son automáticos y gran parte del proceso de terapia se va a centrar en desglosar un poco y estirar de esos pensamientos que pasan súper rápido y no nos damos cuenta. Ahí aparece un deseo tan intenso que en adicciones decimos craving. Sería como la emoción que aparece, ¿no? Que deseo, vamos, estrepitoso por consumo, parece que si no consumo no lo voy a poder soportar, voy a perder el control, me va a dar un ataque de ira, me va a dar un ataque de ansiedad y finalmente el consumo. Entonces, ¿por qué me parece importante explicar el esquema de esta manera? Porque al final es eso, en la terapia se basa muchas veces en que la persona sea consciente que la situación no tiene por qué ser causante de ese consumo y que podemos recuperar un poco el control también haciendo un poco de introspección en esos pensamientos, haciendo esa discusión con ellos y, por supuesto, en esos disparadores. A veces no se pueden controlar, pero a veces sí. Y ahora sí, Sandra, te respondo a tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los disparadores? Pues bueno, ahí no lo pone, pero los disparadores pueden ser más internos, es decir, si yo estoy aburrido, el aburrimiento es una de las razones más detonantes del consumo. Enfadado también, si yo tengo ansiedad, si me encuentro triste, al final esos serían disparadores que están en mi interior, que pertenecen a mi parte más emocional y que van a ser los más complicados al principio del tratamiento de gestionar. Entonces, al principio lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en los disparadores externos, que estos son los de fuera, esto es el bar, que decía yo antes en el ejemplo. Todo lo que aparece en mi campo visual o en mi mundo social, ¿no? En mi contexto, que me dificulta un poco la abstinencia. ¿Más comunes? Bueno, pues aquí, como he dicho, el bar no ha sido una casualidad. El bar y las situaciones sociales es una de las cosas que más influye a la hora de consumir. Los fines de semana, por supuesto, el que mi entorno social se haya creado en el consumo, entonces ahora todas las personas que tengo a mi alrededor consumen. También el estrés laboral es uno de los disparadores cuando salgo del trabajo, esa necesidad por desinhibirme, los problemas de pareja, los problemas familiares, es decir, todas esas cosas que
genera un poquito más de impotencia y de frustración porque a veces no sé cómo controlar o realmente ni siquiera dependen de mí y que al final, ¿qué pasa? Pues que yo tengo una situación mala en el trabajo, tengo pensamientos de que esto es una mierda, de que esta vida no me gusta, que no sirvo para esto y ¿qué pasa? Que conecto directamente esa emoción desagradable que surge, que puede ser tristeza, ansiedad, con el consumo. Y lo que decía antes, ese pensamiento acaba por anularse, porque al final yo lo que noto es ansiedad o tristeza y ya lo he asociado directamente a consumir. Así que bueno, esos son sobre todo, bueno, también se me olvidaba uno importante que es el llevar dinero encima, el inicio del mes, cuando cobro la nómina, cuando tengo ingresos y puedo dedicar mucha parte de mi ocio a ese consumo. Perfecto, muy importante también, muy importante detectar estas cositas. Y cuéntame, porque en el tratamiento dentro de las adicciones también hay adicciones conductuales, como pueden ser las compras compulsivas, la ludopatía, el abuso de redes sociales, como químicas, el alcohol y el cannabis. ¿Qué diferencias hay, si las hay, en el tratamiento de ambas? Bueno, pues a ver, en realidad no hay grandes diferencias. Muchas veces en ese tratamiento de cara a, por ejemplo, terapias grupales o terapias individuales, pero sí que es verdad que igual ese control estimular, que esto es, pues, cómo restrinjo yo el acceso a ese estímulo, como puede ser cualquier sustancia o cualquier conducta, va a ser diferente. Porque, bueno, cuando trabajamos con adicciones, partimos de la base de que para anular esos disparadores, pues bloqueo contactos que no me merecen la pena, evitamos enfrentarnos a ese tipo de situaciones, pero una persona de una adicción comportamental va andando por la calle y se puede encontrar un casino o se puede encontrar una máquina de tragaperras. Entonces, si hablamos del casino, si hablamos de adicción, por ejemplo, al juego, una de las primeras cosas que se hacen es que la persona se autodenuncia a sí misma para evitar que en situaciones de vulnerabilidad pues acuda a este centro porque se ha autodenunciado. Otra de las cosas importantes, y esto sí que no es diferencia, pero en adicciones comportamentales es primordial, es que, por ejemplo, la gestión del dinero la lleve otra persona en ese momento. No es algo permanente, pero temporalmente al inicio del tratamiento sí que sería súper importante que esa persona pues tuviera a alguien al lado y que pues le depositara la nómina directamente a ella. Entonces lleva ese control constante, ¿no? Quiero poner gasolina, vale, pues yo te doy 20 euros y me das el ticket de la gasolina. O también hay unas tarjetas que son como una especie de tarjetas prepago que imposibilitan el sacar dinero en los cajeros. Solamente son para pagar. Y esto también ayuda porque el familiar o la persona que se esté haciendo cargo de la economía en ese momento accede y puede ver, pues, Cepsa, gasolina, restaurante X, ¿no? El tipo que sea. Entonces yo sé que el dinero lo ha gastado directamente ahí. Y es ya como una especie de avance tecnológico a lo que hacíamos antes de los tickets, porque al final ahí también había cosas, ¿no? Pues he perdido el ticket, pues me ha manchado, pues se lo ha comido el perro. Entonces, con esa tarjeta es verdad que por mi experiencia se facilita mucho más lo que es la intervención. Y claro, antes has comentado el tema de recaídas que pueden suceder en cualquier etapa del proceso de adicción. Cuéntame, ¿cómo actuamos ante una recaída? Pues justamente, mira, para esto también había preparado un esquema para explicaros un poquito, ahí lo tenemos, de cómo hacemos esa alternativa, ¿no?, a la cadena que os había planteado antes de prácticamente disparador y consumo. El primero es prevenir, siempre es prevenir y, como te digo, en las primeras etapas del tratamiento y las primeras sesiones, como terapeuta, esforzarnos mucho porque la persona entienda que la recaída puede estar y que es algo que se puede trabajar y que no tiene por qué acabar en la etapa donde estaba, no es empezar de cero. Entonces, creo que no puedo hablar de cómo enfocar una adicción sin hablar antes de eso, ¿no? Porque cómo empezamos y cómo prevenimos va a amortiguar mucho esa recaída después. Pero bueno, ¿cómo afrontamos, no? Si al final se da el caso de que hay una recaída, por supuesto, es importante esa validación, esa empatía, el no juzgar. Al final esa persona, cuando se enfrenta a una recaída, suele venir a terapia muy devastada. Hay consumos, policonsumos muy fuertes que vienen tras una recaída, aislamiento,
es muy duro para ellos si realmente están comprometidos con el tratamiento el que haya realmente una recaída. Entonces, esa validación, esa empatía, súper importante. Y después de eso, lo que sería importante sería un poco hacer esa cadena, a ver qué ha pasado, qué cositas no se han tenido en cuenta. Pues igual hablamos de ese control que decía antes, de llevabas dinero, habías cobrado, hablaste con alguien antes de consumir, dónde fuiste, ¿no? ¿Dónde estabas? Por entender un poquito qué cosas pasan y cómo intervenir en eso. Y en este esquema, la verdad es que no se ve muy bien, pero si os fijáis pone disparador, pensamiento, ¿no? Y en vez de irnos a esa parte de rumiación, de pensamiento continuado que acaba en consumo, hay una alternativa y es, vale, tengo un pensamiento, voy a ver de qué manera puedo trabajar ese pensamiento. Y lo importante ahí es una técnica para ellos, que es la parada de pensamiento, las autoinstrucciones. Es decir, cuando yo me vea a mí mismo que estoy teniendo X pensamiento del tipo, pues es que esto es una mierda, es que no aguanto más, es que no merece la pena, ese es un momento vulnerable, entre otros muchos que hay, ese es un momento vulnerable para decir, vale, voy a aplicar las técnicas que hemos hablado en terapia. ¿Y cuáles son? Pues muchas veces son técnicas de anclaje en las cuales yo tengo como un contacto de emergencia para expresar un poco cómo me estoy sintiendo, un lugar seguro. También, si no hay nadie, ¿no? En ese momento, porque además con las adicciones pasa una cosa y es que muchas veces pasa de noche, un fin de semana que estoy en casa y han salido mis amigos y ellos están consumiendo y yo no. Y la gente a la que puedo llamar es gente que ha consumido, entonces ahí no nos va a ayudar llamar a esos contactos. Si podemos tener un contacto de apoyo que no consuma, sería estupendo. Pero y si no, pues ahí son técnicas de anclaje, pues igual poder darme una ducha, poder ponerme una música que me genere tranquilidad, relajación. ¿Qué cosas me ayudan? Pues hay gente a la cual le ayuda a cocinar, pues podemos ponernos a cocinar. Hay gente a la cual igual lo que le ayuda más es ponerse una determinada película, una serie de confianza, que le haga reír, que le lleve a otro sitio. Otra cosa muy importante también que podemos usar como técnica son esos autorregistros que muchas veces mandamos los terapeutas, ¿no? De cómo te estás sintiendo, a dónde te vaya a llevar esto, solución de problemas. Y también hay una técnica que yo digo mucho en terapia y es imaginarme tanto el proceso de recaída como si consigo salir de aquí sin consumir. Es decir, ahora estoy teniendo pensamientos y deseo de consumo. Voy a cerrar los ojos y voy a hacer una técnica de visualización. ¿Cómo voy a estar mañana por la mañana si al final hoy consumo? ¿Cómo me voy a encontrar cuando vaya a terapia? ¿Cómo lo voy a decir al terapeuta? ¿Cómo se lo voy a decir a mi familia? Y en cambio, por otro lado, la misma técnica de visualización positiva. ¿Cómo voy a estar mañana si al final hoy no consumo y supero este craving, este malestar emocional? ¿Cómo voy a ir al grupo terapéutico y voy a expresar cómo salir de ahí, ¿no? Y cómo me van a reforzar mis compañeros y mi terapeuta después de esto. Y ese es uno de los ejercicios también, la verdad, que más he visto que ha ayudado a mis pacientes. Sí, la verdad que hay muchísimas etapas y este ejercicio creo que puede ser súper potente para evitar esas recaídas. No sé si en tu experiencia, ¿cuáles crees que son los puntos más complicados del proceso de desintoxicación? ¿O si hay alguno en especial o son todos igual de complicados? Cuéntanos. Pues aquí sí que además también hay como una serie de etapas en las que podemos definir el proceso, ¿no? Y la verdad es que ahora cuando os diga cuáles son, vais a saber cuáles, ¿no? Porque empezamos por esa etapa del síndrome de abstinencia que dura siempre teniendo muy en cuenta cada persona. La sustancia que consumo es un mundo, ¿no? Pero podemos estar desde 15 días a un mes y medio, 2 meses en la etapa de la abstinencia. Y a partir de ahí va a llegar una etapa en la cual se llama luna de miel. Yo sé que sabéis que esta no es la etapa más dura, porque se llama luna de miel y es una etapa súper guay en la cual todo el mundo está súper orgulloso de mí porque llevo un mes sin consumir, porque llevo 15 días. Además, yo estoy viendo que la relación con mi familia ha mejorado muchísimo, que me gasto mucho menos dinero, que ahora hago deporte, que en el trabajo rindo mejor. Entonces, en esa etapa, yo estoy súper reforzado todo el rato
y todo el mundo está todo el rato apoyándome para lo que necesites, ahí estoy, tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Que el entorno, por lo general, hace aquí como una especie de algodoncillo, ¿no? Que nos protege y ahí pues pocas veces aparecen problemas. La gente cuida mucho a las personas que están en el proceso de rehabilitación y las protegen y ellos lo sienten así. Entonces ahí todo va bien. ¿Qué pasa? Que esto llega un momento en el que se acaba. Al final la gente se habitúa a que tú ya no consumas. Eres uno más que lleva una vida normal, que está trabajando, que eres bueno. Entonces llega un momento en el cual pues ya está. O sea, muy bien, Federico, has dejado de consumir y genial, un gran logro, pero la gente se acaba olvidando de eso. ¿Qué pasa? Que ahí vuelve a haber conflictos, porque todos tenemos. Vuelve a haber días complicados en los cuales yo antes hubiera consumido. Vuelvo a fallar en, pues por ejemplo, X días dejo de hacer deporte, por lo que sea, porque he estado enfermo, por mi rutina por algún momento, como a todo el mundo, se para de alguna manera o de otra. Y donde yo antes iba era a consumir. Y ahora eso ya no lo tengo. Y además ya pues llevo 2, 3, 4 meses sin consumir. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Eso se llama el muro. Esa fase después de la luna de miel se llama el muro. Y es una fase que puede durar 4, 5, 6 meses en la cual yo me adapto otra vez a lo que es la vida sin consumir. Y es importante que en ese momento de la terapia pues hayamos encontrado esas alternativas y hayamos, sobre todo, lo que yo les digo a mis pacientes es, esa luna de miel que viene, hay que aprovecharla para esa energía, decir, ¿qué actividades me gustan? Me gusta el pádel, me gusta cocinar, me gusta hacer puzzles, me gusta salir a correr. Es el momento de encontrar qué es lo que me gusta, porque eso me va a proteger cuando llegue el muro. Y entonces yo tengo un día malo y sé que puedo ir a pádel, puedo ir a cocinar, puedo salir a correr y eso me va a ayudar. Entonces hay que aprovechar esa energía que nos da la luna de miel para que cuando llegue el muro nos pille lo más fuertes posibles, pero llega, porque para todos llegan los momentos complicados. Lo que pasa es que esas personas que tienen una adicción pues habían aprendido a regularse con el consumo y luego hay que cambiarlo de otra manera. Y ahí vuelve a llegar la etapa de mantenimiento después del muro. Si yo he pasado 6 meses, 5, ya te digo, 5 o 6 meses y he conseguido salir de ahí, he asumido, he adaptado mi vida fuera del consumo, va a ser mucho más difícil esa recaída. Siempre puede aparecer, pero digamos que la etapa más complicada y en la que yo me estoy formando fuera del consumo ya ha pasado. Pues muchísimas gracias, Sandra. La verdad que estás un poco quitando el tabú a la recaída y todo el proceso, también dándole luz a cuáles son las etapas y qué se puede esperar una persona, que creo que es muy importante porque el tema de las adicciones siempre como se ha intentado quitar o esconder. Y nada, muchísimas gracias por esta ponencia, ha sido muy enriquecedora, la verdad. Muchas gracias, gracias a vosotros por darme el espacio, de verdad. Encantada de estar Estamos aquí. y gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.